Hola, ¿qué tal? Estamos a unos días de la Navidad. En nuestras casas, en colegios y edificios públicos se coloca el tradicional Belén de Navidad. Hoy reflexionaremos sobre esta tradición cristiana. La carta escrita por el Papa Francisco, Admirabile Signum, sobre el significado y el valor del Belén, nos invita a situarlo en el centro de nuestros hogares y de algún modo también en el de nuestras vidas, como medio de vivir el sentido profundo de la Navidad. Sus imágenes son un signo visible y cercano del misterio. Salzillo supo, como ninguno, entender este lenguaje y nos dejó una de sus grandes obras que hoy podemos disfrutar en Murcia. El Belén napolitano, que también se conserva en el Museo de Salzillo, es otra muestra de la actualización y presencia del Evangelio con signos visibles y cercanos a la cultura del pueblo, en este caso vinculada a una época y un estilo característico, que aunque anacrónico, revela sin embargo su potencial para integrarse en la cultura de cualquier época y tradición. El Belén napolitano y el Belén de Salzillo, hoy en nuestro programa de Haciendo Iglesia. Comenzamos. Hoy en Haciendo Iglesia visitamos el Museo Salzillo de Murcia. De la mano de José Alberto Cánovas reflexionaremos sobre el valor artístico y religioso del Belén napolitano y del Belén de Salzillo. El obispo de la diócesis pronuncia el pregón de Adviento y Navidad en la Universidad Católica de Murcia, un anuncio que invita a vivir con alegría y profundidad estos días festivos. El Papa Francisco nos pide recordar la tragedia de tantos niños que hoy siguen sufriendo por muchas causas. Por ello nos invita a pedir durante este mes de diciembre. El Papa Francisco nos ha dejado un texto lleno de reflexiones inspiradas y profundas sobre la tradición del Belén. Es la carta apostólica Admirabile Signum, firmada en Greccio, donde en la Navidad de 1223 San Francisco de Asís realizó la primera representación de la Natividad. Aquí en Murcia contamos con grandes muestras de belenes, como los que podemos contemplar en el Museo Salzillo. Hasta allí nos hemos ido para reflexionar sobre el sentido del Belén, comenzando con la colección del Belén napolitano. La tradición de los belenes, nacimientos o pesebres que se inician en el siglo XIII con San Francisco de Asís, alcanzan una de sus máximas expresiones en Nápoles a partir del siglo XVIII, con piezas artesanales que recrean escenas inspiradas en los textos bíblicos, combinando la vida popular, lo nobiliario, lo costumbrista y lo exótico. El Belén napolitano que podemos admirar en el Museo Salzillo de Murcia es un Belén realista y destaca por su carácter anacrónico. Es decir, se sitúan todas las escenas, tal vez, excepto la más importante, que es el nacimiento, se sitúan en la Nápoles del siglo XVIII, en una ciudad napolitana del siglo XVIII. Este anacronismo tiene un propósito, significa hacer presente en el aquí y el ahora el misterio del nacimiento del Señor. Es decir, representar, volver a presentar, extrayendo del tiempo la historia y plantándola en el siglo XVIII. Es decir, quiere contar una historia que nos interesa a los contemporáneos, ¿no? También Salzillo tiene esa misma característica en muchas de sus imágenes, incluso de Semana Santa, cuando anacrónicamente viste a algunos soldados como, con las armaduras de una época que no es la suya, y ropajes del siglo XVIII, por ejemplo. Tiene ese propósito, el propósito de hacer ver que el Evangelio todavía es vigente, que todavía hoy podemos contemplar esa escena que sucedió en el pasado como si fuese perteneciente a nuestra cultura, a nuestro momento y a nuestra época, y por tanto nos interesa. El Belén napolitano consta de más de 600 piezas, de las que 300 son figuras humanas y animales. Aquí tenemos algunas anatomías muy propias del clasicismo, de las escuelas académicas del momento, de grandes entonces intérpretes de la anatomía humana, pero en general van todos vestidos con telas de seda, telas nobles, y las figuras estas del napolitano solamente tienen, digamos, talladas, no talladas sino modeladas en barro cocido las cabezas, las manos, y el resto son esqueletos articulados de alambre para que se puedan mover, para que se les pueda dar un dinamismo y un realismo que sea atrayente, ¿no?
Esta obra fue realizada entre los años 1725 y 1790. La mayoría de las piezas se dispersaron en el siglo XIX. Volver a reunirlas fue el objetivo de grandes amantes de las obras de arte. Una de las colecciones más importantes es la que se encuentra en este museo murciano. Es una colección que fueron recolectando durante muchísimo tiempo los hermanos García de Castro y que hace unos pocos años decidieron desprenderse de ella y la Universidad Católica la adquirió y la dejó aquí en el Museo Salcillo como depósito permanente. Tal vez por contraste, porque este es un Belén napolitano y sabemos también que Salcillo, el espléndido Belén suyo, también tiene una resonancia napolitana, pero es bastante distinto. Sin embargo, el contrapunto y las analogías son muy contrastables, son muy comprobables al visitar los dos Belenes. Diferentes modos de acercarnos al mismo misterio. Además, este Belén permite ahondar en las raíces napolitanas de Francisco Salcillo. En este Belén lo que más destaca pues, son las escenas del pueblo, las escenas del mercado, por ejemplo, que tenemos aquí a la izquierda. Tenemos ahí, pues, cómo podía ser el comercio en un pueblo del siglo XVIII napolitano. Tenemos los vidrieros, los queseros, tenemos ahí la machellería, o sea, la carnicería, tenemos ahí el herrero que está afilando una espada, tenemos ahí el sillero que está ensocando las sillas. Insisto, todo con un inmenso realismo y además en un plano alto para que pueda haber una panorámica. No es para que se pueda visualizar todo, digamos que a un primer golpe de vista. No es como otros belenes que permiten una perspectiva más honda, ¿no? Aquí es una perspectiva elevada. La escena fundamental, que es la escena del misterio, que se llama tradicionalmente en el Belén, el nacimiento de Jesús, en el que se representa lo invisible. El artista nos hace ver el sentido místico y espiritual que tiene y la presencia, por tanto, de los ángeles, de los seres angélicos que rodean esa escena, tal como dice el Evangelio. Nos hace visible el invisible. De alguna manera también esa arquitectura clásica que envuelve al misterio del nacimiento del Señor, pues nos recuerda una época en la que se valoraba muchísimo, como no puede ser menos, el estilo más clásico, pero al mismo tiempo nos hace ver la nobleza de quién es el personaje. También las figuras, San José, la Virgen, están vestidos de una forma noble, sencilla pero noble, que nos está indicando junto con la arquitectura la representatividad de esos personajes que son fundamentales en la historia de la salvación. También otra escena magnífica pues será la de los Reyes Magos, que es como un cortejo de presentación de embajadores ante un gran rey. Por eso tenemos ahí toda esa parafernalia de músicos que van acompañando a los embajadores, a los Reyes Magos, tal como podía ser una embajada en el siglo XVIII en la Nápoles, con los Borbones, que entonces eran reyes y que de alguna manera estaban totalmente vinculados precisamente a la corona de España. De alguna forma que toda aquella parte pertenecía a la corona española. Y ya digo, el realismo de ese cortejo pues es fantástico. Aparecen caballos, aparecen también elefantes, un animal absolutamente desconocido en la Italia del siglo XVIII. Aparece con un realismo grandísimo toda la trompetería, todos los instrumentos musicales que nos acercan, como digo, a ese mundo exótico, a ese mundo imaginado del Oriente, ¿no? Hay tisúes, hay damascos, hay bordados, hay sedas, ciertamente evocando, como digo, un mundo de fantasía, muy propio también para los niños. Para José Alberto Cánovas, dos escenas llaman la atención según el modo de apreciarlas. En cuanto a preciosismo,
pues tal vez la entrada de los Reyes Magos. En cuanto a espiritualidad y en cuanto a valor de belleza, no tanto el preciosismo que tienen todas estas imágenes, sino la belleza que permite contemplar el misterio, el más allá, que nos posibilita ver como una ventana al más allá, ciertamente la escena del nacimiento del Señor. Un estilo de representación con una idea fundamental, hacer cercano todo el misterio que conlleva, trasladándolo con realismo a la propia época y lugar en los que fue realizado. Frente al Belén realizado por Francisco Salcillo, que permite una lectura más teológica, el napolitano combina lo cortesano con lo religioso. Este Belén es mucho más popular, este Belén es mucho más movido, digamos más musical, más ruidoso. El Belén de Salcillo es más espiritual, más místico. Es decir, no se deja fascinar solo por lo popular, que también, Salcillo también incluye la naturaleza, los animales en su pesebre, en su Belén, el colorido, pero es mucho más sobrio, es decir, está mucho más atento a la realidad espiritual que representan cada una de las escenas, es decir, es mucho más fiel y literal a lo que es el Evangelio. De todas formas, también tiene elementos de esa visión napolitana del Belén cuando utiliza, como digo, el colorido, cuando utiliza en ciertos momentos el anacronismo que actualiza en el misterio a la época del 18 también, pero insisto, es mucho más teológico, mucho más cautivador espiritualmente. Digamos que da mucho paulo al folclore, a la fiesta, a la música, tal vez el de Salcillo a la meditación. Popularidad, cercanía y también invitación a la meditación. El arte religioso tiene esa capacidad de trasladarnos a una experiencia profunda sin perder la cercanía. La tradición del Belén nos ayuda también a esa vivencia más interior. El Papa nos ha escrito una carta apostólica compartiendo sus reflexiones sobre la importancia que tiene el Belén como expresión de la fe. A la luz de ese texto, continuamos con José Alberto Cánovas, que nos devela la profundidad ahora del Belén realizado por Francisco Salcillo. El hermoso signo del pesebre, tan estimado por el pueblo cristiano, causa siempre asombro y admiración. La representación del acontecimiento del nacimiento de Jesús equivale a anunciar el misterio de la encarnación del Hijo de Dios con sencillez y alegría. El Belén, en efecto, es como un evangelio vivo, que surge de las páginas de la Sagrada Escritura. La contemplación de la escena de la Navidad nos invita a ponernos espiritualmente en camino, atraídos por la humildad de aquel que se ha hecho hombre para encontrar a cada hombre, y descubrimos que Él nos ama hasta el punto de unirse a nosotros, para que también nosotros podamos unirnos a Él. Estas letras, escritas por el Papa Francisco, estimulan la mirada participativa del espectador. Ante la obra de Francisco Salcillo podemos dejarnos tocar por ellas. Y estamos en presencia, contemplando este magnífico, extraordinario Belén del siglo XVIII del inmortal Francisco Salcillo. Lo esculpió, lo trabajó para la familia Pascual de Riquelme, para su palacio, donde se exponía todos los años, y cuenta con más de 500 figuras. Es un Belén ciertamente denso en su contenido teológico. Es lo que le diferencia del posterior Belén napolitano. Aquí, como bien sabemos, el Belén trata de expresar, acercarse a los misterios que va dibujando el Evangelio, sobre todo a partir del evangelista San Lucas. Aquí tenemos en un primer lugar la Anunciación, el ángel que se aparece a la Virgen María para comunicarle la noticia sobre toda noticia, que Dios quiere hacerse tiempo nuestro, que Dios quiere caminar en la historia al paso de los hombres, que quiere mostrarles el rostro misericordioso de Dios para rescatarlos así, con el amor del pecado, de la muerte, de la angustia, de la nada. Solo las figuras más nobles tienen un tratamiento mucho mejor. Vemos como la imagen tanto de la Virgen como del ángel tienen un tratamiento de estofa, es decir, tienen un revestimiento de pan de oro y luego con un buril van saliendo los dorados
que habían sido cubiertos con los colores de las túnicas, lo que es el estofado, ¿no? Los decorados son también un punto anacrónico, como se puede observar, ¿no? Son arquitecturas populares, incluso nobles, del siglo XVIII murciano. Nicolás Salcillo era napolitano, viene a España en una época de gran auge comercial y económico, y aquí pues nace su hijo Francisco, que debe su profunda espiritualidad a que él estuvo como novicio en los dominicos. Estudió teología, no pudo ordenarse porque se tuvo que hacer cargo del taller de su padre a su muerte, pero ciertamente tenía unos profundos conocimientos de teología y tenía una visión profundamente espiritual de aquello que representaba. Por eso es un autor que no concede nada, digamos, a la estética vacía, sino que quiere ciertamente ser fiel al misterio, quiere realmente que el arte sea encarnación, como arte fue la encarnación del Hijo de Dios en el seno de la Virgen, su obra maestra, ¿no? Tenemos el sueño de San José. José se hace partícipe del proyecto de Dios porque Dios lo llama para que ampare la entrada del Hijo de Dios en la historia. Tenemos la visitación de la Virgen a su prima Isabel, ahí va acompañada con José y que saluda cordialmente a Zacarías. Son escenas en las que también se nos muestra la nobleza de los personajes, como he dicho, con el estofado que llevan las túnicas. La presencia de aves y numerosos tipos de animales indican un gran interés por la naturaleza en la obra de Salcillo. Hoy que tanto nos gusta contemplarla, cuidarla, pues también hay un ecologismo aquí en el museo, en el Belén de Salcillo. Hay una atención tremendamente precisa hacia los detalles de los animales, son muy bien conocidos, son muy bien perfilados y muy bien tratados. Veremos también, por ejemplo, la posada. En la posada contemplaremos al posadero bizco. No por casualidad, en los belenes murcianos siempre el posadero está bizco. ¿Por qué? Porque contemplando la pobreza de una mujer que está a punto de dar a luz, la insistencia en el marido, en el esposo José, que pide posada, él se niega, no ha contemplado la verdad de que el niño que llevaba esa mujer es el Hijo de Dios, con él viene la salvación, y le indica, como podremos ver, otra vía, otro camino, y se queda con su ceguera, no ha contemplado la verdad del misterio. Un mundo nuevo que se inaugura provocando la ruina del hombre viejo, reflejado por el autor a través de contrastes. La escena del nacimiento tiene lugar en un entorno de ruinas romanas, ruinas clásicas. Es como un templo pagano que se desmorona, y en ese centro está representado el niño Jesús, también con una perspectiva espiritual. Los ángeles adornan el entorno, cantan las laudes, las glorias del Hijo de Dios, y al mismo tiempo los pastores se acercan a adorarlo y a llevarle sus presentes. Las ruinas de ese templo quieren decir que cuando viene el verdadero Dios a la historia, el hombre ya se ha encontrado, ya ha conocido la verdad de Dios. No hace falta que se imagine dioses, que se imagine trasmundos que no existen sino en su fantasía o en sus miedos. Ya el Hijo de Dios, de alguna manera, al entrar en la historia, rompe con todo ese mundo del paganismo. También veremos que como el templo de Jerusalén está como medio derruido, está como medio ruinoso. Ciertamente la ley antigua del templo da paso al nuevo templo, que es la humanidad del Verbo encarnado, la humanidad de Cristo, que luego se hace presente en Pentecostés en toda la Iglesia, ¿no? Les he dicho cómo ciertamente la mirada de Salcillo es una mirada teológica. No quiere, como digo, dar pábulo simplemente a la fantasía o simplemente a la estimulación sensorial, ¿no? Sino que quiere que se profundice en los misterios que va representando. Tenemos también una escena magnífica, la escena de los Reyes. En esa escena es curioso que los camellos son bastante deformes. Lógicamente Salcillo no tenía modelos para representar un camello y no sabía lo que eran. Se parecen más bien a caballos, una cosa extraña, ¿no? Pero es fruto de la ignorancia de la época, porque en Murcia en el siglo XVIII no había camellos.
sin embargo también son de una belleza extraordinaria, son verdaderas esculturas en miniatura, es decir, tienen tanto trabajo como cualquier escultura, solo que están, en lugar de estar cinceladas, están modeladas en el barro, no con la gubia, sino con las manos y con un pequeño perfil para poder sacar los detalles. Tenemos también la escena del Palacio de Herodes, que recuerda mucho la aseveración de San Juan en su Evangelio: vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, dice en el primer capítulo de su Evangelio. Vino a los suyos y no lo recibieron. Bien, ahí está Herodes persiguiendo a los niños del Belén y de su entorno, porque no quiere deshacerse de aquel, para él, presunto Mesías, que podría arrebatarle un reino, cuando Jesucristo bien dirá que no es de este mundo ese reino. La obra de Francisco Salcillo condensa el sentido más profundo del arte, que trata de ser una ventana al misterio, a la verdad, más allá de las sombras. El arte cristiano quiere hacer visible lo invisible. La opacidad de nuestros sentidos no nos permite adentrarnos en la oscuridad de lo que acontece. Lo que acontece sin la referencia, sin la luz de Dios, sin la referencia a Dios, no adquiere ningún tipo de valor ni sentido. La escena de la pasión de Cristo será simplemente la escena de una justicia o una injusticia más en la historia, pero no tiene ningún tipo de trascendencia. El nacimiento de un niño en un portal podría ser un acontecimiento desgraciado, pero no tendría más relevancia en la historia. Sin embargo, a partir de esa luz de la fe contemplamos que cualquier gesto, cualquier palabra que aconteció en Jesucristo y en su vida, en su mensaje, en sus palabras, tiene valor para el aquí y el ahora, porque son determinantes para nuestra vida, son determinantes para cómo ser personas, cómo vivir según el proyecto de Dios, y por tanto nos abren el camino a la vida eterna. Creo que este es el mensaje de la Navidad, esta es la luz de Belén. La necesidad de contemplar el misterio del nacimiento de Dios a través del Belén, a través de las tradiciones que en Navidad van pasando de padres a hijos. En la Universidad Católica, como preparación durante el Adviento para vivir el tiempo fuerte de la Navidad, el obispo de la diócesis ha invitado a estudiantes y trabajadores a estar atentos a los signos y palabras de la buena noticia, con especial referencia a la invitación que hace el Papa Francisco de contemplar el Belén. Ante la proximidad de un tiempo de celebración y alegría como es la Navidad, la comunidad académica de la UCAM ha celebrado el tradicional pregón de Adviento a cargo del obispo de la diócesis de Cartagena. Pues espero que sea una gracia para todos, una ayuda en este tiempo de Adviento, de preparación para la Navidad, con el deseo de que Dios bendiga a todos los oyentes de Popular Televisión y a todos los estudiantes y profesores y personal de Administración y Servicios de esta universidad, y vivan santamente este Adviento y la Navidad, esperando cada día que venga Jesucristo a nuestra vida y nos libere de la esclavitud del pecado. Mensaje del presidente de la UCAM en una tarde especial en el campus de los Jerónimos, donde también se bendijo el Belén instalado en el claustro del monasterio. Monseñor José Manuel Lorca Planes recordaba la importancia de esta representación del nacimiento de Jesús. El Papa dice que si hay algo importante también cuando uno contempla la figura de Jesús es una maravillosa historia de humanidad y de fraternidad, y que luego hay algo que no puede pasar desapercibido, que entre los personajes que aparecen en el Belén hay algunos que no sobran, o no sobra ninguno, porque ¿quiénes son los que están en el Belén? Están los pobres, los pastores, los magos, y ya está, aparte de Jesús y de María. Y por eso en la sede de la UCAM en Guadalupe, este nacimiento acompañará a los miembros de la comunidad educativa durante las próximas semanas. Promover nuestra conversión interior en preparación para los próximos días.
Don José Manuel Lorca Planes nos propone para ello fijarnos en la personalidad de San José. Vamos a oírle. Muchos saludos, amigos. Esta es la cuarta semana de preparación para un acontecimiento muy especial, como es vivir la experiencia de sentir muy cercano a Dios, que se hace niño y nos está hablando de ternura, de sencillez, de humildad. Espero que el Señor nos ilumine para no caer en la trampa de quedarnos en las cosas que se lleva el viento y no dar paso a una verdadera conversión radical de vida. Todavía estamos a tiempo para ver la luz que enciende Dios en medio de la noche. Dios se hace presente con la sencillez de una palabra y con la debilidad de un niño. Fijaos durante este tiempo en el modelo de San José, un hombre ejemplar que supo vivir en silencio y en la obediencia total a la voluntad de Dios. Sí, la figura de San José es importante destacarla porque no pasa desapercibida. San José se acogió, movido por la fe, en el corazón de Dios. Vivió la esperanza y la alegría iluminado por la luz del Altísimo para cuidar a Jesús. Cumplió su palabra y cumplió la voluntad de Dios. San José es, pues, el creyente ejemplar que sabe escuchar a Dios y que ha decidido ponerse a disposición de Él las 24 horas del día, con serenidad, con respeto, abandonado totalmente en los brazos de Dios. El cuarto domingo supone, decía al principio, encender la cuarta luz, la cuarta vela. Bueno, pues que nos sirva también para comprometernos con el Señor, para sentirnos enviados a decirle a todo el mundo dónde te puedes encontrar con Dios. Y en primer lugar, en el corazón. Un saludo muy especial y que esperen con alegría el nacimiento del Señor. Dios se hace presente con la debilidad de un niño. Cuando nos acercamos a la Navidad y contemplamos a ese Dios hecho niño, podemos acordarnos de otros muchos que hoy están desprotegidos, aquellos que siguen sufriendo por muchas causas. Por ellos se dirige la petición que el Papa Francisco nos propone para pedirle durante este mes de diciembre. Cada niño marginado, cada niño abusado, cada niño abandonado, cada niño sin escuela, sin atenciones médicas, es un grito que se eleva a Dios. En cada uno de ellos es Cristo que vino a nuestro mundo como un niño indefenso. Es Cristo que nos está mirando en cada uno de esos niños. Recemos para que todos los países decidan tomar medidas necesarias para hacer que el futuro de los niños sea una prioridad, especialmente el futuro de los niños que hoy están sufriendo. Dentro de las actividades programadas con motivo de la fiesta de Navidad, la Delegación de Enseñanza de la Diócesis ha organizado la puesta en escena de la obra Los Tres Regalos a cargo de la compañía La Morada. Se trata de una representación libre del auto de Navidad de la autora murciana Carmen Conde, en combinación con otros textos teatrales. Durante esta semana se representará en la Filmoteca Regional de Murcia a escolares de diferentes colegios e institutos. El viernes, también en la Filmoteca, a las 6 de la tarde, habrá una sesión abierta al público cuyas entradas se pueden adquirir en la Delegación de Enseñanza. Y llegamos al final de este programa. La imaginería, como cualquier forma de arte en la Iglesia, tiene un importante valor como catequesis. Le sucede al Belén cuando se hace con profundidad y espiritualidad, como hemos visto en el programa. El carácter evocativo de la imagen nos ayuda e invita a contemplar el misterio que allí está representado, no solo como espectadores pasivos, sino dejándonos emocionar e interpelar por el sentido de lo que allí se narra, llevándolo, reflictiendo, diría San Ignacio, a nuestra consideración y a nuestra vida. Con ese valor espiritual, invitamos desde aquí a todos a acercarnos
al Belén, al pesebre, animándoles a mirar más a las personas que a las figuras, participando así en esa comunicación de la que es capaz el arte religioso a través de la narrativa del Evangelio. También la música es expresión de la alegría sobre la buena noticia. Con la canción de uno de los villancicos, interpretada por alumnos del Colegio San Vicente de Paúl en el 4º certamen de villancicos de la Fundación Alma Mater, nos despedimos deseándoles a todos una feliz Navidad. Nos vemos, si Dios quiere, a la vuelta de estas fiestas. Sean felices.